por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes, muy buenas tardes, amigos televidentes. Un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy sábado 7 de marzo del año 2020 tenemos un invitado muy especial y con quien vamos a analizar la situación política del gobierno actual de la República. Más bien teníamos dos invitados, estamos esperando que venga el otro invitado que tenemos pendiente. De no ocurrir esto, pues arrancaríamos con el invitado que ya tenemos acá en cabina, pero previo a esto deseo manifestar mi opinión editorial correspondiente al día de hoy. Dice así: el gobierno de la República y la UPAD, la unidad de presidencial administrativa de datos, algo así. El escándalo que ha sufrido el gobierno de la República desde hace ya 15 días aproximadamente, que ha causado un revuelo en el país, etcétera. Esto es definitivamente algo condenable, reprochable. No debió haberse hecho esto nunca. Sin embargo, y no obstante, yo considero que al gobierno de la República, y concretamente al señor presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, hay que ayudarle a salir de este bache, a salir de ese problema, a salir de esta problemática en la cual se encuentra nuestro país. Hoy hace 8 días yo manifestaba que me pareció absolutamente desproporcionada la actitud de la Fiscalía. Una gran cantidad de agentes que prácticamente coparon la presidencia de la República, le confiscaron al presidente 2 teléfonos, según tengo entendido, y una computadora, etcétera. Una noticia que corrió fuera del país, dentro y fuera del país, causándole un tremendo daño al prestigio, o más bien causando un gran desprestigio de Costa Rica. ¿Y por qué tenemos que ayudarle al presidente de la República? Porque el presidente de la República es el presidente de todos, hayamos votado por él o no hayamos votado. Si le va mal al presidente de la República, le va mal a Costa Rica, nos va mal a todos. El presidente se encuentra exactamente a mitad de periodo. Faltan 2 años para que concluya su mandato. He escuchado algunas voces que dicen que el presidente renuncie, y que renuncien todos, y que se llame a elecciones, etcétera. O sea, eso yo considero que, aparte de temerario, es irresponsable decir eso. El pueblo de Costa Rica votó en un proceso transparente por el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, y por el presidente Carlos Andrés Alvarado Quesada. Mi opinión es que se equivocaron la mayoría de los que votaron. Yo no voté por el PAC. Sin embargo, yo creo que al presidente hay que respetarlo. En Costa Rica no existe la revocatoria de mandato, y plantear eso siquiera ahorita contra el presidente Alvarado no tiene ni pies ni cabeza. Es una idea absolutamente descabellada. Esto no significa que al presidente no se le pueda criticar, por supuesto que sí, y no tiene que salirnos con berrinches ni ponerse bravo porque se le critica. Si él sometió, o más bien puso su nombre para ser candidato a la presidencia de la República y se ganó el favor del pueblo, él también debe aceptar la crítica sana, constructiva y respetuosa que se le haga. Pero de ahí a pedir que el presidente sea destituido o que renuncie, hay una gran diferencia, hay una gran distancia. Eso no está bien. Los caos políticos, todos sabemos cómo empiezan, pero nadie sabe cómo termina. Ojalá, Dios quiera, que impere la cordura,
que la investigación de la Fiscalía llegue a buen puerto, que se sienten las responsabilidades. Yo creo en el Poder Judicial, creo en la institucionalidad del país y a eso debemos aferrarnos. Esperemos que el tiempo pase, ayudemos al gobierno a salir adelante y eso sí, en el próximo periodo electoral, entonces fijémonos bien por quién votamos. Y no es salir a votar como decía el Tribunal Supremo de Elecciones, salir a votar, no, hay que votar con la cabeza y no con los pies. Muchas gracias. Este ha sido el editorial de hoy de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Vamos a ir a un cambio comercial y ya regresamos. Fumigadora Cinza, servicios industriales de mantenimiento y de fumigación profesional. Porque su salud es muy importante, usted debe fumigar su casa de habitación. Llámenos, estamos para servirle. Teléfono 7207-6793. Control de plagas garantizado. Cerrajería La Cuestita, Humberto Hernández, propietario. Teléfonos 8480-5368 y 8597-3804. Calidad y responsabilidad a su servicio. Estamos ubicados en el Mercado de la Coca-Cola en San José, Costa Rica. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. La sorbetera de Lolo Mora, en el Mercado Central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. ¿Cucarachas en su cocina? Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colones. Llámenos 7207-6793. Matón. Panorama político, en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy sábado 20 de marzo del año 2020, con la muy grata presencia del doctor Víctor Barrantes Arias y también del doctor don Rubén Hernández Juárez, con quienes vamos a analizar hoy la situación política del país y el futuro del gobierno. Don Víctor Barrantes, adelante. Le cedo la palabra primero a don Rubén. Don Rubén, entonces adelante, don Rubén. Bienvenido. Muchas gracias, don Víctor. Mucho gusto. Muy amable. ¿Qué decirle? Vea, estamos en una situación bien compleja, sumamente compleja. Una situación en la que nos han puesto no solamente los actuales gobernantes, sino que más tarde o más temprano la seguidilla de gobiernos improvisados que ha venido teniendo este país en las últimas décadas han tenido como resultado en este momento que se den situaciones de este tipo. Me hace muchísima gracia que curiosamente una de las soluciones del presidente, que se está declarando prácticamente inepto, es convocar a uno de sus ministros, que tampoco lo ha hecho muy bien, a don Rodolfo Méndez, como parte de un triunvirato extraño, ahí con otras dos señoras, que a su vez anuncia que va a llamar a dos ex ministros de la presidencia, como son don Rolando Laclé y don Rodrigo Arias. Y vea qué cosa curiosa, si uno lo analiza seriamente, este país a partir de 1949 y hasta prácticamente 1975, 78, cuando se produjo la gran crisis del petróleo,
que repercutió mucho en el gobierno de la administración Carazo, pero nuestro país tuvo un ritmo de crecimiento sumamente alto que nos permitía la esperanza de llegar a ser un país desarrollado, con crecimientos de un 6, un 7% anual. Sin embargo, a partir de 1980, 1982, fundamentalmente, el gobierno de Luis Alberto Monge, se inicia primero un contubernio entre los dos partidos de la época, que era el bipartidismo, y empezamos un modelo económico que en realidad no importaba quién estuviera en el gobierno, siempre era el mismo, un modelo neoliberaloide, un modelo al que apostaron PAE 1, PAE 2, PAE 3, paquete de ajuste tributario, prácticamente la misma manera de gobernar. Se llegó incluso al extremo de que se daban alianzas entre los dos grupos y parecíamos la realeza europea, porque se casaban los hijos de uno con las hijas del otro, ¿verdad? Y se iban dando alianzas y una especie como de monarquía tica. Y resulta que estos señores que llegan hoy, por ejemplo, el caso de don Rodrigo en el último gobierno, que fue ministro de la presidencia, fue el gobierno que recibió prácticamente en cero el déficit fiscal, en 0.3, 0.4, y lo entregó en 5.4. Después de don Abel Pacheco. Después de don Abel, sí. Que si hay un mérito que reconocerle al gobierno de Abel Pacheco fue haber logrado mantener ese déficit fiscal tan bajo. Y no hubo corrupción prácticamente. No hubo grandes escándalos ni casos así de corrupción, pero a partir del gobierno del último gobierno, donde don Rodrigo fue ministro de la presidencia, endeudaron al país, aumentaron el déficit fiscal, vino la saturación de empleados y esa contratación masiva de personal administrativo, porque creció prácticamente en un 20% el personal de la caja, pero no bajó en un 20% ni siquiera las listas de espera. Y todo ese, o sea, no mejoró el servicio. No mejoró el servicio. Lo mismo en el caso de don Rolando. Don Rolando, yo no dudo de su capacidad, su inteligencia. Se habla de él como, él incluso siempre se ha autodenominado como el sucesor de Daniel Oduber, que era un gran estadista. El único estadista que tuvimos realmente en el gobierno en los últimos años, porque Oscar Arias nunca fue un estadista. Pero don Rolando Laclé manejó el Ministerio de la Presidencia en momentos en que en el bipartidismo y en las situaciones que se venían dando le permitían un cierto margen de acción. Pero ellos son tan culpables como los que están hoy de haber ido empujando la carreta hacia abajo y no hacia arriba. Porque la verdad es que nosotros venimos en una debacle desde hace muchísimo tiempo. Perdón, doctor, entonces usted manifiesta que se está llamando a curar al enfermo a los mismos agentes patógenos que han provocado la enfermedad. Con la misma gente que va a venir con las mismas ideas de siempre, usted va a tener los resultados de siempre. Y el país necesita cosas nuevas. No se va a poder encontrar un cambio de esa manera. No, puede maquillar la catástrofe. Puede usted decir que estamos en el Titanic y usted ordena que la orquesta siga tocando, como así dicen que ocurrió en el Titanic. Hasta que se hunde el barco. Hasta que se hunde el barco y muchos no se dieron cuenta que se estaban hundiendo porque estaban muy borrachos. Pero básicamente nosotros en este momento no estamos encontrando verdaderas soluciones a problemas estructurales, coyunturales que tiene nuestro país. Perdón, doctor, y curiosamente el señor Carlos Andrés Alvarado Quesada se presentaba como el mejor preparado y el graduado de la UCR, etcétera. Pero vamos a pedirle a don Víctor Barrantes que nos externe su opinión al respecto. Don Víctor, bueno, adelante. En primera instancia, siempre agradecido a Anastasio que me da la oportunidad. Gracias a usted más bien, don Víctor. Para mí es muy valiosa la invitación que usted me confiere y un saludo al doctor siempre, Rubén Hernández, que nos enriquece con sus exquisitas exégesis. Dicho eso, yo tengo mi doxa, mi criterio, mi verdad, puede ser acertada o equivocada. Yo creo que uno de los problemas graves que hemos sufrido nosotros es con respecto a la postergación de los problemas, diríamos la problemática, entiéndase problemática como un conjunto de problemas que se han venido presentando y que no los hemos tratado de solucionar, digo yo, por algunos ciertos intereses que se mueven en nuestro país. Quisiera adelantar un poquito con respecto a esto del UPAD, la unidad presidencial de análisis de datos. O de espionaje, don Víctor. De espionaje, bueno, sí, digamos espionaje. La gente que le llama espionaje presidencial, así, hablando términos claritos, espionaje. Sí, espionaje, lo que pasa es que yo conste, no me identifico con uno ni con otro, usted sabe mi pensamiento y lo digo aquí crudamente. Mi pensamiento ideológico político es marxista. Y creo que es la única solución que tiene un sistema de estos para salir adelante. Y permítame una frase de Carlos Marx, que diría en algún momento, entre otras diría,
En un sistema capitalista como el nuestro, el derecho es una herramienta de la clase dominante para reprimir al pueblo, no para aplicárselo a ellos. Y eso yo lo he observado, porque usted se da cuenta de que aquí los grandes, hablemoslo así, los grandes desfalcos, para no decir estafas, que se dan de ciertos sectores, llámese funcionarios, empleados públicos de uno u otro bando, generalmente no son castigados. En sí castigamos siempre al pueblo, a este. Entonces eso como preámbulo para decir que esta cuestión del UPAD, yo creo que también aquí ha habido una serie de injusticias, y voy a retomar una frase del doctor Miguel Ángel Rodríguez que dijo en su momento que le entrevistaron con respecto a esta situación, dijo: aquí lo que ha habido es una torpeza. Y yo llego a creer que ha sido una torpeza, porque hasta el momento no se ha... Perdón, don Víctor, ¿una torpeza de parte de quién? De parte, digamos, de parte del presidente. Del presidente y de cierto grupito. El presidente Alvarado Quesada. Que no hubo el control suficiente para ver qué estaba ocurriendo, porque él los dejó así a su albedrío, a la libre, a que ellos actuaran, y no hubo la supervisión necesaria para ver cómo estaban. Digo yo, haciendo la salvedad, como dicen en el derecho, ¿verdad? El indubio pro operario, el indubio pro reo, el indubio etcétera, el indubio pro presidente. El indubio pro presidente. Sí, digamos, de manera que tal vez no se estaba dando cuenta, porque ellos manifiestan, aducen a que esto era para tener un mapeo para controlar los diferentes problemas que sufre la sociedad. Perdón, don Víctor, que le interrumpa, pero aparentemente hubo un correo electrónico que envió uno de los involucrados, donde decía que acatando órdenes del señor presidente de la República. Es correcto. No es que él no sabía, más bien él ordenó que se hiciera. Perdón, bueno, adelante. Posiblemente, ¿verdad? Eso supuestamente. Sí, supuestamente. Estamos de la premisa del supuesto. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que también aquí se han movido ciertos intereses. No se ha llegado, digamos, como usted bien dijo hace un rato, ayudémosle, démosle la oportunidad para que salga adelante, y lógicamente eso favorecería a todo el país. Correcto. Y por ende a todos los habitantes de nuestro país. Pero ¿qué sucede? Que aquí ha arremetido, digo yo, por ejemplo, digamos, si usted le consulta a un liberacionista, a un diputado liberacionista, a un diputado de la Unidad, a un diputado de Renovación, etcétera, etcétera, lógicamente hay intereses ideológico-políticos, digo yo. Entonces, por lo tanto, estos van a actuar de manera que crucifíquenle, pero no le juzguemos. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es también llegar a un consenso, y que venga lo que venga, que se analice la situación, a ver qué fue lo que realmente, como decimos en derecho, la verdad real de los hechos. A ver qué ha acontecido. Porque nosotros tenemos el problema de que siempre hablamos a priori. Como diría mi amigo el doctor Francisco Álvarez González, ustedes lo conocieron, el doctor en filosofía y doctor en derecho, que fue discípulo de Ortega y Gasset, y tuve la dicha de ser su alumno y su asistente en la Universidad Nacional. Él decía: Víctor, después de la acción viene la reacción, la conducta del hombre es impredecible. Así es. Estamos acostumbrados a dar juicios a priori, pero nosotros en realidad no sabemos qué aconteció. Y ese es el problema. Después de la acción viene la reacción. Correcto. Y eso no es óbice para dejar de lado ciertos intereses que se mueven, que en un momento determinado la gente puede, reitero, discúlpeseme, arremeter inmediatamente sin hacer el análisis previo, a ver qué realmente se esconde detrás de toda esta serie de situaciones que se están sucediendo. Muy bien, don Víctor, muchas gracias. Doctor don Rubén Hernández Juárez, su opinión al respecto. Muchísimas ya don gracias. Víctor nos ha expuesto su doxa. Su doxa, vamos a ver ahora vamos a ver la suya. La doxa mía. Sí, señor, doctor Rubén Hernández Valle, adelante. Juárez, perdón. Valle era mi padre. Era su señor padre, correcto. Vea, acá el tema, el doctor dice bien, acá ha habido un tema de torpeza. Lo decía don Miguel Ángel, ha habido torpeza. Ahora, yo creo que la torpeza está... ¿Torpeza de parte de quién, perdón? Torpeza de parte del presidente. Del presidente. Pero no en el sentido de ordenar lo que ordenó. Torpeza en el sentido que se dejó descubrir. Porque la verdad es que yo no creo que haya sido una torpeza, sino algo muy bien pensado y con muy malos propósitos y muy malas intenciones, el constituir la UPAD, la Unidad Presidencial de Espionaje y Análisis de Datos. Es decir, esto es una idea, ahora inclusive circulan en redes sociales y comentarios de que también
don Rodolfo Pisa habría tenido participación en la idea, en la gestación de esta criatura. El hecho concreto es que esta criatura no hubiera nacido ni empezado a formarse si el presidente no la hubiera aprobado. Correcto. Y aquí la torpeza radica en que posiblemente escogieron a personas que no tenían la suficiente capacidad, manejo de lo que es la inteligencia, y una cosa que en este país prácticamente no se maneja, que es la capacidad de hacer análisis de contrainteligencia para poder estar preparado y contrarrestar, es decir, trabajar sobre hipótesis de conflicto y estar listos para atender cualquier situación, porque a la primera que tuvieron perdieron estrepitosamente, y ahí radica la torpeza, en que se dejaron descubrir. Creo que, por otro lado, los partidos políticos que han venido coadyuvando con el gobierno, tanto en la Unidad Social Cristiana como el Partido de Liberación Nacional y el Frente Amplio en algunas cosas, porque el Frente Amplio tiene un doble discurso. Por un lado, su diputado en la Asamblea Legislativa, José María Villalta, defiende algunas tesis a favor de los trabajadores, etcétera, etcétera, y por el otro lado, la presidenta del partido y ministra de Gobierno vota en contra de todas esas cosas. Es una verdadera dicotomía la que se tiene en el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una situación sumamente compleja, y es que ahora, como ya estamos rompiendo los fuegos electorales, la Unidad y Liberación están tratando de poner distancia de un contubernio público notorio y escandaloso que ha permitido que se aprueben leyes que van en contra de las necesidades más básicas de este país. Es decir, el proyecto de ley fiscal que se le vendió al pueblo como la panacea para solucionar el problema del déficit fiscal y disminuirlo por lo menos en 2 puntos, el tema de la recaudación para hacer obra social, absolutamente nada de eso se ha cumplido. Tenemos más déficit fiscal, tenemos una mayor recaudación porque el IVA es un mecanismo que permite recaudar muy fácilmente, pero a mediano, y que ya estamos en el mediano tiempo, tenemos un año de aprobado, y a largo plazo generan desempleo, y eso lo podemos ver. No hay que ser especialista en la materia para recorrer San José y ver la cantidad de locales cerrados en alquiler, las tiendas sin personas, las tiendas sin... El nivel de desempleo es altísimo, los índices como miden el desempleo además están incorrectos, porque ellos toman una persona y si durante 3, 4, 5 meses esa persona se mantiene ahí y no ha conseguido trabajo, la sacan de ahí con la tesis de que esa persona ya no está buscando trabajo, entonces no es un desempleado. Y eso no es así, es que sencillamente no lo puedo conseguir. Entonces, la verdad es que el índice de desempleo es mucho mayor. El índice real, yo creo que supera fácilmente el 15-16%, cuidado si no anda por un 18%. Unos 4 puntos porcentuales unos más, 4 o 5 puntos más de lo que se dice. De lo que se dice, la realidad. Y no hay que ser precisamente un especialista para darse cuenta de eso. Después el subempleo. Es decir, además tenemos instituciones que han fortalecido la democracia de este país, como es la seguridad social a través de la caja, pero que sin embargo vienen a generar una desaceleración de la economía, porque los niveles de lo que se le cobra por seguro a un empresario que genera empleo por cada trabajador, más lo que debe aportar, más lo que debe conservar, y resulta que por cada empleado aparte tiene que hacer un ahorro del 44%. Después ningún empresario pequeño, mediano, grande, en su sano juicio, invierte todo su dinero, sino que él busca cómo financiarse. Pero si va al mercado a buscar dinero, salvo que se trate de lavado, usted no consigue dinero a menos del 20%. Y si usted tiene que producir pagando más del 14% anual de intereses, usted no produce. No tiene sentido. Entonces se ve obligado a pagar en negro, a que lo persiga la caja, a que le cierren el negocio. Y la caja, además, los arreglos de pago que propone la caja a la gente, no son arreglos de pago, son asaltos en descampado. ¿Verdad? Es un asalto en descampado, es una locura. Muy interesante, doctor. Y quisiera montarme en su tesis. Pero yo creo que aquí también hay algo muy fuerte. Y eso yo creo que no va a ser bien recibido en esta reunión. No, adelante, don Víctor, adelante. Adelante. Aquí tenemos libertad de expresión absoluta. El control del gasto público. Desastre. Por ejemplo, usted mencionaba muy bien la caja. Usted sabía que la caja, aparte de salario escolar, que lo pagamos nosotros, porque tengo el libro que me regaló el doctor Eric Briones, donde a la letra dice... Página 47. El salario escolar en la administración pública
es un adicional, que digámoslo así, que se le da al empleado público, entiéndase funcionario. Mientras que en el sector privado es una deducción del aumento que recibiere. Por lo tanto, no existe en el sector privado. Porque sería, ahí sí sería, en el sentido lato de la palabra, sería un ahorro. Un ahorro. El otro es un adicional. Aparte de ello, si lo hemos leído en estos días, la Caja de Seguro Social, la Junta de Protección Social y otros más tienen una pensión adicional, aparte de la pensión del IVM, no como dicen IBM, del IVM, tienen una pensión adicional que la pagamos nosotros. Para mí, la Caja, el MEP y otras instituciones tienen secuestrado esto con los plus, con esa serie, perdónenme el francés, con esa serie de privilegios odiosos que los paga el pueblo. Por ejemplo, estaba viendo, hace unos días reclamaron en el sector, en el MEP, de un dinero que no recibieron, óigase bien, por los plus. Recibieron el salario completo, pero por los plus. Otra cosa, ellos, yo tengo documentos donde a veces han recibido dineros de más y nunca los han devuelto. El caso de los empleados del ICE que fueron trasladados, y yo no digo reubicados, porque para mí reubicar es volver a poner en el mismo lugar, ni es reinstalar o reubicar. Los trasladaron del ICE a Raxa, trasladados, y les cancelaron el auxilio de cesantía. Óigase bien, les cancelaron el auxilio de cesantía. Eso usted sabe mejor que yo que eso no funciona así, porque no fueron despedidos. Vea usted, y así por el estilo, mucha gente de esta reciben ciertos dineros y no los devuelven. Aparte de ello, lo que dije anteriormente, con respecto a esto de los plus, por ejemplo, cuánto reciben la Caja Recope, ustedes saben lo mejor que Recope, lo que pasó ahorita con Habdeba, etcétera, etcétera. Ahora estaba escuchando a un señor que fue profesor mío, no voy a decir el nombre, en la carrera de Administración del Trabajo con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad Nacional. Tengo muy buena amistad con él y me regala libros, ya ustedes saben más o menos quién es, no voy a decir de naranjazo. Y resulta que él dice, vea qué interesante, es que a mí me gusta analizar lo poquito que sé, me gusta analizar lo que oigo también. Y dice, es que ahorita van con este cambio que quieren hacer de pasar de 8 horas a 12 horas y 3 días sin trabajar, usted lo sabe, a descanso, dice, entonces le van a eliminar al trabajador, fundamentalmente al funcionario, entiéndase, empleado público, dice, la oportunidad, le van a quitar las horas extra que le robustece el aguinaldo. Ustedes saben mejor que yo que las horas extra no constituyen derecho. Es simplemente una necesidad del patrono. Pero esto no constituye derecho. Entonces es como cuando hablan de derechos adquiridos. Yo estoy consciente, y por lo que he leído, que los derechos adquiridos no existen. No existen. Mi pensión, su pensión o la pensión que tuviera él, sí es un derecho adquirido, porque está en goce y disfrute del mismo. Ya no se la pueden eliminar. Pero esos derechos adquiridos son simplemente por la prestación laboral. En el momento que se haga una reforma como se están haciendo, usted se dio cuenta que en este momento se están cercenando ciertos pseudoderechos que en este momento están siendo caídos. Entonces toda esa serie, para terminar, toda esa serie de plus que existen, yo diría que también aquí lo que hace falta es, para mí, la educación dual es fundamental, para mí el salario único es fundamental, y así tal vez el gobierno, el Estado puede tener más dineros para destinarlo en realidad a obra pública, que viene a subsanar las necesidades de la gente, fundamentalmente del sector privado, por ejemplo el agricultor, que es el que nos da de comer, y lo tenemos abandonado. Y si usted analiza detenidamente, ¿quién tiene más derecho a vivir mejor? ¿Un abogado, un sociólogo, un ingeniero, un docente, o aquella persona que nos da de comer? Y aquí hago acopio de la frase de Carlos Marx cuando habla de la plusvalía, en el buen sentido de la palabra plusvalía, que dice, el valor del trabajo no retribuido, y a mayor esfuerzo, mayor paga. Pero aquí le dieron vuelta a la tortilla. Inclusive para terminar, discúlpeseme, para terminar una frase de Carlos Gallini,
que ahí la tengo, que dice, en Costa Rica, educamos a la gente, educamos al pueblo para ocupar las funciones parasitarias. Gracias. Gracias, don Víctor. Tengo un mensaje aquí de un estimado amigo que voy a leerlo acá al aire. Dice así: saludos, don Anastasio, y saludos a sus invitados. ¿Sabe qué me preocupa de ese tema de la UPAT? Que ahora con el tema del coronavirus, este tema de UPAT o Tonsolís, el cementazo, el combo fiscal, etcétera, van a quedar solo en la memoria. ¿Por qué el presidente estaba deseando? Porque el presidente estaba deseando que saliera algo que no se diera más seguimiento a estos temas tan importantes, y mucho más a la falta de experiencia del presidente, que hasta ahora su liderazgo está absolutamente perdido. Vamos a analizar ese tema luego que regresemos del próximo cambio comercial. ¿Sabe qué me gustaría a mí tocar? La sorbetera de Lolo Mora, en el mercado central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia, que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Pulgas en su mascota. Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colones. Llámenos 7207-6793. Matón. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Cerrajería La Cuestita, Humberto Hernández, propietario. Teléfonos 8480-5368 y 8597-3804. Calidad y responsabilidad a su servicio. Estamos ubicados en el mercado de la Coca-Cola en San José, Costa Rica. Fumigadora Simsa. Servicios industriales de mantenimiento y de fumigación profesional. Porque su salud es muy importante, usted debe fumigar su casa de habitación. Llámenos, estamos para servirle. Teléfono 7207-6793. Control de plagas garantizado. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy sábado 7 de marzo del año 2020. Quisiera invitarles para que escuchen La Voz Cantonal, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4:30 por 107.1 FM, una emisora más del Grupo Actual, dirigida por el director máster Rolando Solano Morales. La Voz Cantonal, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4:30. Señores, estamos analizando la problemática. Ya don Víctor nos dio una clase acá de su doxa, de su manera de ver el panorama político, de interpretarlo. Doctor, don Rubén Hernández Juárez, su opinión al respecto. Leía un mensaje de un estimado amigo que decía que está preocupado porque a él le parece que el tema del coronavirus le cayó al gobierno de la República y concretamente al señor presidente como anillo al dedo. Claro. Ahorita todo el mundo está hablando y desesperado por el coronavirus. Y el problema, la problemática nacional va a pasar a un segundo plano, don Rubén. Adelante. Bueno, el coronavirus, evidentemente, si ya entró al país, ya es parte de los problemas nacionales, ¿verdad? Es un problema que tenemos que hacerle frente.
Pero sí, desde los tiempos de don Ricardo allá, don Ricardo Jiménez era bueno cuando decía que un escándalo en Costa Rica no duraba más de 7 días. No, ese no fue don Pepe, fue don Ricardo. No, don Ricardo. Ah, don Ricardo. Pero es que don Pepe era hijo putativo de don Ricardo, ¿ah? Bueno, no diría yo, bueno, me imagino que sí, como la mayoría, muchos de nosotros, a pesar de que de repente yo nunca compartí del todo algunas posiciones de él. De don Ricardo, o de don Pepe. De don Ricardo. Tampoco de don Pepe, porque además vivimos en épocas diferentes y todo lo demás. No cabe duda que era una persona inteligente, culta, estudiosa, brillante. Y eso ya hace que uno lo pueda admirar, ¿verdad? Presidente del primer poder de la República. El único hombre que ha sido presidente de los tres poderes. Del primer poder, de los tres poderes y presidente de la República, correcto. Y que en su momento fue un hombre muy avesado, muy inteligente, fue muy capaz y nos evitó muchos problemas a nivel histórico, sobre todo con el tema de que la gran huelga bananera del 34 al 35 tuvimos enfrente a la flota norteamericana a punto de invadir Costa Rica. ¿Cómo no? Y logró frenar y evitar que pasáramos por esa vergüenza como lamentablemente tuvieron que pasar por la política del Big Stick, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, claro. Todos los países. En Panamá directamente quitaban y ponían, ¿verdad? Bueno, ahora, volviendo al tema presente, uno de los grandes problemas de Costa Rica y del mundo es también la inmediatez con que uno tiene acceso ahora a la información a través de las redes sociales. La gente, yo siento, también ha ido perdiendo la capacidad de asombro. Mi madre, en paz descanse, me contaba que cuando ella tenía 16, 17 años, vio los documentales que empezaban a llegar en 1945 de la liberación de los primeros campos de concentración nazis. Ajá. Y salían imágenes tomadas en video de los hornos crematorios, de los cadáveres, de las fosas comunes. De las barbaries cometidas contra el pueblo judío. Contra el pueblo judío y otros pueblos. Y otros pueblos gitanos también. Pero que hay gente que ha cometido la osadía de negar el holocausto. No, pues, este mundo está lleno de imbéciles. Nace uno cada minuto. Sí, es una barbaridad eso. Ahora, lo que decía mi madre es que había gente que se desmayaba. En cambio, usted ahora le pasan, está uno ahí almorzando y le pasan un video y dice, acaban de un sicariato y le pasan en vivo la imagen de cuando están matando a la persona, le están decapitando, le están disparando y todo. Y uno lo mira y dice, qué barbaridad. Si es que lo dice, y sigue comiendo. Es decir, la gente ha perdido la capacidad de asombro. Y ante los escándalos políticos hemos tenido tantos. Yo a veces siento que estos escándalos, la comparecencia de Otón Solís, este escándalo que se desató con la UPAD, están muy bien logrados en el tiempo. Porque si yo me pongo a pensar mal, los escogieron equidistante de las elecciones. A medio periodo del gobierno. Y eso no va a llegar, no va a ser tema importante de campaña en el con 2022. La memoria de los costarricenses, políticamente hablando, no, bastante flaca. Y de feria, tenemos ya 1 o 2 casos, no sé si ya se confirmó el segundo, pero por lo menos ya tenemos un caso de coronavirus y esa es la tensión en este momento. Entonces las cosas van pasando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre definitivamente? Acá tenemos un serio problema y yo siempre lo he dicho, el problema de Costa Rica tiene 3 posibles soluciones. El primero es educación, el segundo es educación y el tercero es educación. Nuestro pueblo ha ido perdiendo su educación, particularmente la educación de tipo social, la educación política, en el buen sentido de la palabra, educación cívica. Los jóvenes, yo doy clases en la universidad, yo tengo alumnos de tercero o cuarto año que creen que la historia de Costa Rica termina con Juan Santamaría quemando el mesón y se pierden la parte más rica de la historia nacional. Incluso la historia reciente, lo que pasó en los últimos años. Ahí he escuchado, por ejemplo, comentarios de gente que dice, no, es que Rodolfo Méndez fue el ministro más brillante de Rodrigo Carazo. No, mentira, eso no es así. Tuvo excelente ministro de salud, incluso el viceministro, don Jorge Arias Sobrado, que le tocó ocupar la cartera, hizo un trabajo excepcional en una época en que entraban por miles los refugiados al país y había que hacer una atención inmediata de algo para lo cual no estábamos preparados. El mismo ministro de Seguridad, don Johnny Echeverría, que supo plantarse. Yo hubiera deseado que don Johnny Echeverría hubiera sido el ministro de Seguridad de Laura Chinchilla y no Tijerino. Eso sí, le di siempre gracias a Dios de que Tijerino fue ministro de Seguridad de Laura Chinchilla y no de Juanito Mora, porque si no hubiéramos perdido contra los filibusteros, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación sumamente compleja
Compleja porque los políticos o los que se dicen políticos y se meten a la política, yo le llamo pseudopolíticos, han ido desprestigiando cada vez más lo que Aristóteles llamaba a lo que un hombre se podía dedicar, la cosa más noble que un hombre se podía dedicar, decía Aristóteles, era la política, era el servicio del pueblo, el servicio de la cosa pública. Bueno, claro. Y aquí se ha ido desvirtuando totalmente, ¿verdad? Tenemos que concluir lo que decía aquel dictador guatemalteco, dice que la política es un charco de excremento, no lo decía así, lo decía con la palabra de excremento, dice, y el que se mete se embarra y el que se acerca se pringa. ¿Quién era ese? Es el abanico. Yo no me acuerdo si fue Barrios el que lo dijo, no estoy seguro en este momento. Ahí. Sí, es un abanico. Ahora bien, ¿qué hacer en Costa Rica? Aquí en Costa Rica fundamentalmente hay que ser realistas, hay que ser consecuentes. Necesitamos que efectivamente se haga una investigación seria, que es ahí donde a mí me preocupa, porque el Poder Judicial también se ha convertido en una isla. Nosotros aquí en nuestra democracia hemos permitido que algunas instituciones se conviertan, es más, el Poder Judicial, la Corte Suprema, la misma Sala Constitucional actúan como dictaduras dentro de la democracia. El Ministerio Público pasa lo mismo. Fuera de eso, el Tribunal Supremo de Elecciones, por amor de Dios, el Tribunal Supremo de Elecciones solo le falta decirle a uno por quién tiene que votar. La Contraloría General de la República está coadministrando. ¿Cuándo va a coadministrar un ente que es auxiliar de la Asamblea Legislativa? Puede fiscalizar todo lo que tenga que fiscalizar y puede señalar, bueno, esto está malo, esto no se rectifíquese, pero no puede coadministrar. Aquí nosotros tenemos un problema serio, que en algún momento muchos colegas decían, no, esto se soluciona con una nueva constitución, y a mí eso me asusta, y le voy a decir por qué. Como lo sabe muy bien aquí el doctor, en la historia de Costa Rica, de las 17 o 18 constituciones, dependiendo del autor, le va a decir si son 17 o 18, solo una no costó sangre, que fue la primera, el Pacto de Concordia, porque nosotros firmamos la Declaración de Independencia el 1 de noviembre y el 1 de diciembre teníamos constitución, un récord en un mes. Piense que países como Venezuela y Argentina, que lucharon contra los españoles, efectivamente, tardaron 30, 40 y 50 años en tener su primera constitución. Correcto. Nosotros no solo que tuvimos esa en un mes, sino que en los primeros 50 años de vida tuvimos 14. Y después tuvimos las otras, la de 1871, la de 1918, la llamada de los Tinoco, y esta 49. Que tenemos ahora del 49. Del 49. Pero todas han costado sangre, golpes de Estado. Después de la Guerra Civil. Entonces, la historia nos dice que en Costa Rica hacer una constitución es producto de un hecho normalmente violento, un hecho de sangre, y eso me preocupa. En segundo lugar, si uno ve la clase de asambleas legislativas que estamos escogiendo, Dios me libre una Asamblea Nacional Constituyente con esos diputados. Prefiero quedarme con lo que tengo y hacerle las reformas que le pueda hacer. Pero una constituyente nueva puede salir cualquier cosa. Mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Exactamente. Doctor. Vamos a ver, don Víctor Barrantes. Bueno, un comentario suyo para luego ir al último cambio comercial y luego venimos al cierre, por favor. No, como dije anteriormente, y lo digo sinceramente, mirándole a los ojos, sumamente interesante las exposiciones. He aprendido demasiado. Muchas gracias. Pero voy a esto, con respecto a lo de los griegos. Aristóteles, Platón, etc. Ellos hablaban del Saumasein, lo que usted dijo, la perplejidad, el asombro, ya eso se ha perdido. Pero también hay algo que yo critico de los griegos, y es que ellos decían casualmente que el hombre, cuando yo hablé de Carlos Gallini con respecto a eso de que se educa a los ciudadanos costarricenses para desempeñar las funciones parasitarias, y discúlpeseme que lo hable así, parasitarias. Usted sabe que los griegos, fundamentalmente, y eso en los libros de Constantino Láscaris y otros más, decían, ellos despreciaban las labores de la agricultura. Ellos despreciaban porque ellos decían que eso no era noble, eso era para la gente de abajo. Por eso, cuando se dan las guerras, fundamentalmente cuando se da el paso del modo de producción, el esclavista no, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me feudalista. No, perdón, el modo de producción, bueno, discúlpese. Tracción a sangre, dice usted, por el mecánico. Sí, sí. El modo de producción antes del esclavista, discúlpeseme, lapsus mentis. Sí, bueno, los agricultores, los recolectores y todo eso. Sí, cuando se da el modo de producción, casualmente, disculpen, una digresión,
Casualmente, aquí hay un error cuando nosotros hablamos de que la historia cambió y que la historia se repite. La historia no se repite ni se cambia. Los hechos históricos son únicos, irrepetibles e irreversibles. Y la historia no se puede repetir, no se puede cambiar. Lo que se dio, como decían nuestras abuelas. Lo hecho, hecho está. Y aquí yo oigo mucha gente que dice, es que la historia se repite, o eso cambió la historia. Aparte de ello, vea usted qué interesante, el modo de producción primitivo. Cuando sea el modo de producción primitivo, pasa al modo de producción esclavista. Ya eso comienza, digamos, y hay otra cuestión que voy a decir, la cultura. Aquí la gente habla de cultura y dice, es que vamos a ir a un acto cultural, el Ministerio de Cultura y Juventud. En primera instancia es discriminatorio, porque es juventud, entonces no tienen cabida otras personas, solo la juventud. Aparte de ello dicen, y cuando hablan de cultura, hablan de música, de teatro, de lectura, de escritores, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo nace la agricultura? De acuerdo a los libros que yo tengo. La agricultura nace cuando se da el paso del modo de producción, el hombre nómada al sedentario. Sí. El hombre nómada era recolector. Cazador y recolector. Correcto. Vivía a expensas de la naturaleza. Sí, cuando aprende a cultivar ya se asienta en un lugar. Cuando el hombre pasa a ser sedentario, entonces ya el hombre comienza con las uñas a arañar la tierra. Después comienza a crear herramientas, etcétera, etcétera. Entonces se da el proceso de la agricultura, cuando se descubre la cultura. Pero aquí nosotros menospreciamos, discriminamos ciertos sectores de la cultura porque los vemos como secundarios, como que no existen. Y perdón, entonces iba a esto. Cuando los griegos, cuando tenían una guerra, tomaban a los prisioneros y los mataban, porque no tenían cómo sostenerlos, digamos, cómo mantenerlos. Pero cuando se dan cuenta de que se pueden hacer sus esclavos, ahí nace trabajar para ellos, entonces los mantienen. Entonces ya se constituyen aristócratas. En el Saumasein, la contemplación, el asombro. Entonces ellos comienzan a hacerse unos grupos de aristócratas. Entonces ellos dicen que el hombre, ellos desprecian las labores corporales, las labores manuales. Inclusive ustedes saben que Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles. Él tenía un gimnasio, Academus, la academia, que le llamaban el divino Platón, porque tenía un cuerpo excelente. Y decía que no entre aquí, que no cultive la mente y el cuerpo y no sepa de geometría. Entonces ya ahí vemos una discriminación. Una discriminación. Ya hay una beta, digamos, discriminatoria. Entonces, ¿qué sucede? Ya ellos comienzan y dicen los filósofos, para terminar, dicen, el hombre para ser hombre digno debe cultivar, debe de practicar la política, el deporte y la filosofía. ¿Quién practica eso? ¿La gente de abajo o la gente de arriba? Por eso le llaman clase parasitaria. Perdónenseme, yo también ejercí mi derecho como abogado y fui profesor de filosofía, derecho y economía política, el hombre sabe, y otras cosillas que sigo aprendiendo. Pero ¿qué sucede? Que aquí tenemos casualmente un problema grave, que es que como yo soy analista político, como soy sociólogo, como soy politólogo, inclusive politólogo, entonces ellos defienden su sitial, defienden su parcela. Entonces ya ahí comienzan a nacer las profesiones. Cuando se da el modo de producción feudal, el paso del modo de producción feudalista al capitalista, que nace Carlos Marx cuando el gremio de la comuna y la familia, cuando crea la primera internacional, el sindicalismo nace en el sector privado. Correcto. Porque es donde se da la explotación. Correcto. Pero unos vivazos comienzan a darle vuelta al asunto y vea lo que tenemos hoy en día. Discúlpeseme que insista en eso. No es que tenga nada contra ellos, pero a mí me gusta. Para mí primero está la justicia social y no la justicia legal. Si hay justicia... Principio marxista. ¿Perdón? Principio marxista. Principio marxista. Primero la justicia social, y después la justicia legal. ¿Por qué? Porque para mí en el sector público, y discúlpese que me insista, no hay explotación. Por eso si usted analiza bien el artículo 61 de la Constitución Política, dice a la letra, más o menos así dice... El trabajador podrá
No es que deberá, es facultativo, es contingente. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Ustedes saben mejor que yo de derecho. Exactamente. El trabajador podrá ir a huelga y el patrono podrá ir a paro. Salvo los servicios públicos. Don Ahí Víctor, termino. Perdón, vamos a ir al último cambio comercial y ya regresamos, porque estamos contra el tiempo. Gracias. Salvo los servicios públicos. Cerrajería La Cuestita, Humberto Hernández, propietario. Teléfonos 8480-5368 y 8597-3804. Calidad y responsabilidad a su servicio. Estamos ubicados en el mercado de la Coca-Cola en San José, Costa Rica. Fumigadora Simsa, servicios industriales de mantenimiento y de fumigación profesional. Porque su salud es muy importante, usted debe fumigar su casa de habitación. Llámenos, estamos para servirle. Teléfono 7207-6793. Control de plagas garantizado. La sorbetera de Lolo Mora, en el mercado central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Ratas y ratones. Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, ya al filo del programa. Doctor don Rubén Hernández Juárez, un último mensaje para nuestros estimados amigos, oyentes y televidentes que nos brindan su cordial sintonía, tanto en Costa Rica como fuera de nuestro país. Adelante, por favor. Antes de darle el mensaje a los oyentes, este mensaje es para usted. Ajá. Me tiene que volver a invitar con el doctor. Claro que sí. Y más tiempo, porque necesitamos mucho más espacio. No hizo falta espacio. tiempo, cómo no, claro. Mucho claro más espacio para seguir conversando. Qué complicado. Estamos en una situación donde tenemos que tomar decisiones importantes. Yo le puedo asegurar que si el ciudadano que me está oyendo piensa que va a encontrar soluciones en algunos de los partidos tradicionales que hay en este país, incluso de los que participaron en las elecciones pasadas, incluso los que llegaron de candidatos con partidos hechos para la ocasión, se equivoca seriamente. Es decir, nunca como las próximas elecciones, este país va a tener que jugarse una apuesta importante, tratar de apostar por la persona que sientan que tiene mayor capacidad y conocimiento. Los que ya conocemos, sinceramente, no tienen la capacidad para sacarnos de este embrollo. Tenemos que apostar por una figura, por figuras nuevas, por cambios. No podemos seguir apostando a los viejos que nos han traído hasta esta situación lamentable. Tremendamente lamentable. Realmente lamentable, una situación sumamente delicada, sumamente compleja. Recuerden además que la democracia, buena o mala, que hayamos tenido en los últimos 70 años fue producto de un montón de sangre que corrió en el 48. Correcto. Donde ambos bandos más fueron de 3.000 muertos, más de 3.000 muertos. Se habla de 6.000 en realidad, Ajá. Tomando en cuenta, después otro día lo hablamos de eso con calma, pero estamos hablando casi del 1% de la población de esa época. De esa época, correcto. Es una barbaridad. El tema es que la democracia de Costa Rica de los últimos 70 años no es ningún regalo de la Virgen de los Ángeles, costó sangre. Y si no la cuidamos,
la historia no se repite, pero la historia tiene ciclos. La historia es cíclica. Es cíclica. Eso Y hay ciclos en la historia que son ciclos de 50 a 100 años normalmente, y algunos fenómenos con matices diferentes, pero tienden a ser similares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, estamos a 70 años de la guerra civil, y yo sinceramente en una situación en el del gobierno que estamos viviendo, en la impunidad que estamos viviendo, en algunas cosas estamos muchísimo peor de lo que estábamos en los años 40. Sí, muchísimo peor. Muchas gracias, don Víctor Barrantes. Un minuto para Bueno, que se despida, por en favor. primera instancia agradecerte siempre la amabilidad tuya, y ha sido un honor para mí. Gracias a usted, don Víctor. Agradecido soy yo. Rubén Hernández Juárez, para mí ha sido un aprendizaje. Solamente quiero decir que espero tener no que se repita, tener una nueva oportunidad de intercambiar con el doctor y con usted, desde luego, porque para mí esto es de suma importancia. Nosotros con esto creo que tratamos de concienciar al pueblo de la realidad que está viviendo, y que reflexionen y piensen que no es un partido político, que no es un líder el que va a sacar adelante a Costa Rica, sino que somos todos, pero con solidaridad, en común, y que nos ayudemos unos a los otros, y que no pensemos en vivir yo independientemente de los demás, sin solucionar los problemas de todo el entorno. Sí, señor, muchas gracias. Yo tengo que decir que el agradecido soy yo, a ustedes dos, señores, y obviamente, Dios mediante, vamos a darle continuidad a esta gran cátedra y a esta tremenda lección que he recibido yo particularmente. Podría concretizar diciendo que, como decía Sócrates, buscando el bien común, encontramos el bien propio. Los invitamos para de hoy en 8, el próximo sábado 14 de marzo, a esta misma hora en Radio Costa Rica 930 AM, a un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Buenas noches y muchas gracias. Y ahora me llevas en carro. Radio Costa Rica presentó Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional.